Hola, habrás oído mil veces el concepto de divide y vencerás. Y en la informática también es un concepto que se usa muchísimo. Cuando tenemos un problema complejo, pues yo siempre tiendo a dividirlo en trozos más pequeños y, y comer al animal por piezas, ¿no? Pero te voy a decir que también hay un concepto opuesto que es el de centraliza y vencerás. Y el concepto de centraliza y vencerás a mí me ha ayudado mucho en mi carrera de pues 30 años de informático. Y te voy a explicar un poco mi historia. Yo cuando empecé como informático, acabé la carrera de ingeniería informática y me puse a montar ordenadores en la tienda de ordenadores que mi padre había empezado con un socio. Y entonces aparecieron las redes de ordenadores, apareció Atlantastic, apareció otras redes que ahora no me acuerdo, pero sí que me acuerdo de empezar a trabajar con Nobel. Nobel era el sistema líder absoluto, como puede ser hoy, pues yo qué sé, Mercedes en los coches, ¿no? Nobel era el líder absoluto en las redes de ordenadores que interconectaban unos con otros y sobre todo con un servidor central. Nobel permitía crear unos menús que los ordenadores cuando arrancaban les aparecía ese menú con un acceso directo a todos los programas que habían en el servidor. Claro, en aquella época no había Windows, todo era el sistema de texto, el MS2. Entonces, cuando querías abrir un programa, el WordPerfect, primero que lo tenías que tener instalado en el PC y en el disco duro del ordenador. Y luego tenías que ejecutar wp.exe o cdwp51 y luego, o sea, tenías que saber comandos, ¿no? Entonces, o si no, crear un menú en cada ordenador. Con Nobel se podía automatizar todo ese proceso, el ordenador arrancaba, cargaba la conexión a la red y abría el menú con todas las aplicaciones que el usuario necesitaba, ¿no? Y no solo eso, sino que además los datos quedaban guardados en el servidor. Entonces, claro, para mí eso se ha mantenido toda mi vida y yo no entiendo una empresa donde los datos estén dispersos, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, cuando empezó a funcionar el correo electrónico, un compañero y yo desarrollamos un sistema para que los correos electrónicos estuvieran guardados también en el servidor. Entonces, eso permitía a los usuarios que desde cualquier ordenador que tuvieran conectado a la red, aquello era con Netscape. No sé si os acordáis, el Netscape y el Mozilla, el cliente de correo electrónico, pues permitía que los datos estuvieran guardados en el servidor. O sea, de hecho, en aquella época no había ni ADSL, ni fibra óptica. Nos conectábamos con módem y el problema era que como había una sola línea de teléfono, no todo el mundo podía conectarse a la vez. Entonces, como cada ordenador tenía que conectarse una vez, descargar los correos y luego contestarlos, necesitábamos un sistema para centralizar eso, porque si no, la gente se descargaba los correos, ¿dónde está este correo? ¿Dónde está aquel? Ahora está en este ordenador. Y entonces, pues nos inventamos un sistema que, vale, no estaba soportado por el fabricante, era un invento hecho por nosotros, pero bueno, eso funcionó hasta que luego aparecieron tecnologías de Microsoft que son las que hoy día tenemos para usar el Office 365, que nosotros también empezamos a trabajar con esto de Microsoft cuando teníamos todavía servidores locales, ¿no? O sea que yo toda mi vida he creído en la centralización de los datos porque es lo que he vivido, ¿no? Y es lo que he visto que ha hecho que las empresas pues funcionen mejor, ¿no? Entonces, ahora bien, centralizar la información y las configuraciones no quiere decir que todos tengamos que trabajar en la oficina, porque con el teletrabajo, pues lógicamente no tiene sentido. De hecho, yo me fui a trabajar a Australia, a vivir a Australia un año en 2010. 10 años antes de la pandemia y yo ya teletrabajaba y tenía los datos centralizados en mi oficina de Barcelona, ¿no? Entonces, tampoco quiere decir centralizar que haya que tener un informático que haga todo. O comprar el mismo material a todo el mundo. Simplemente lo que quiere decir es que hay ciertos elementos del sistema que tienen que estar unificados, controlados, centralizados para que todo funcione, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste centralizar? Bueno, pues pensemos en qué es lo que centralizamos. Y básicamente son 5 cosas. Centralizamos los datos compartidos,
que eso es lo que todo el mundo hace hoy día. No creo que haya ninguna empresa que no comparta datos, ¿vale? Eso es evidente, y hacer eso, pues básicamente es más fácil que nada, porque al final o tienes un sistema de almacenamiento en la nube hoy día, o tienes un servidor compartido, o un NAS, ¿no? Un NAS es una cajita que es como un mini servidor, ¿no? Es un disco duro con una conexión a la red, básicamente, y con un software muy especializado para compartir archivos, ¿no? Pero básicamente o tienes un servidor o tienes un sistema de almacenamiento en la nube como Dropbox, Google Drive o OneDrive, o tienes un NAS, ¿no? La gente no va con pendrives hoy día. Y compartir los datos de ordenador a ordenador, pues se puede hacer, pero creo que cada vez se hace menos porque da muchos problemas, ¿no? Entonces, datos compartidos. Pero lo siguiente, los datos personales. Los datos personales yo creo que también se tienen que compartir, en el sentido de que se tienen que guardar fuera del ordenador, porque ¿qué pasa si se te estropea el ordenador? ¿No? Te quedas sin copia de seguridad, y si no los centralizas tienes que hacer copia de los ordenadores, y cuántos ordenadores tienes, o sea, ¿me entendéis, no? Es como la escena del camarote de los hermanos Marx, ¿no? Allí todo el mundo entrando y saliendo, y aquello es un descontrol. Pues los datos del usuario también se tienen que compartir, se tienen que guardar en una ubicación compartida, que no quiere decir compartido, ¿vale? O sea, aquí me explico mejor, que eso también es algo que muchos de mis clientes me dicen: no, yo guardo los datos míos de nóminas en el PC para que nadie los tenga acceso. No, mal hecho, o sea, guárdalos en el servidor, pero en una zona que solo tú puedas verlos, que eso es lo más seguro que hay, porque tu ordenador coge, te lo roban, le sacan el disco duro y ya tienen los datos. ¿Qué más? Ahora ya entramos, y luego otro concepto muy, muy habitual son las aplicaciones compartidas, ¿no? Pues un software de gestión, un CRM, una aplicación que tengamos en la nube, con el SaaS, ¿no? Con el software as a service de hoy día, una web, ¿no? Eso también es muy habitual tenerlo compartido. Entonces, ¿qué es lo que no es tan habitual tenerlo compartido? Y lo que yo sí que insisto en todos mis clientes, y lo hacemos así mi equipo y yo. Las configuraciones de los usuarios. Las configuraciones de los usuarios son importantísimas. Y no hablamos del lujo de tener un coche con asientos de piel y asientos eléctricos donde tú te subes o te levantas, el asiento se mueve, el volante se levanta y la puerta casi se abre sola. No hablamos de ese lujo, que está muy bien, ¿no? Al que se lo pueda pagar. Hablamos de tus certificados digitales. Hablamos de tus contraseñas, de las webs, de los sitios que accedes, de las unidades que te aparecen en tu ordenador que te conectan con otros servidores, de tus documentos que estás usando, de tu escritorio, donde todos los usuarios ponéis todo allí y no deberíais, pero bueno, donde el escritorio. Todo eso no son documentos compartidos, no está compartido en la red por defecto, y se tiene que compartir, porque el día que se te estropea el ordenador, o el día que tienes que teletrabajar y no tienes tu ordenador contigo, o el día que te roban el ordenador, pues bueno, a ver, no se hunde el mundo, pero estás, no sé, 2 semanas, ¿no? Cazando moscas, diciendo: ay, ahora no tengo esto, y ahora no tengo lo otro, y al final lo que pasa es que la productividad pues baja en picado, ¿no? Y luego, otro concepto que los informáticos dominamos más, pero que deberíamos explicarlo a los empresarios, que es a quien me dirijo, son las políticas del sistema. El sistema informático debe implantar unos mecanismos que automaticen ciertos elementos clave. Y luego, por ejemplo, las contraseñas, el cambio de contraseñas. No podemos depender en las contraseñas que están guardadas en los ordenadores. Necesitamos tener un sistema centralizado de gestión de contraseñas, entre otras porque el día que nos hagan una auditoría de la EOPD, pues nos van a preguntar que cómo tenemos esto, y si les decimos que cada ordenador tiene la suya, nos van a decir: pues esto está mal, ¿no? Entonces, las contraseñas, detalles como la gestión de los parches de Windows, ¿no? Saber si nuestros sistemas Windows están todos actualizados, si han instalado el último parche y si ha dado error. Cuestiones como automatizar justamente la redirección de los datos de los usuarios para que no estén guardados en sus PCs locales, sino que estén guardados en el servidor, ¿no? Entonces,
yo reconozco que esto ya es complicado, y más si nos planteamos el teletrabajo con ordenadores portátiles, pues todo esto se complica, pero aunque sea complicado, creo que no debemos bajar los brazos y darnos por rendido porque al final, por tener el teletrabajo y porque cada empleado tenga un portátil, vamos a ganar por ahí, pero vamos a perder por el otro lado a largo plazo, ¿no? Y vuelvo a la imagen del camarote de los hermanos Marx, ¿no? Y por último, que ya sería la sofisticación máxima, para mí es la centralización de las aplicaciones, que todos los usuarios puedan tener todas las aplicaciones, que si un usuario necesita pues el X programa, el AutoCAD, por decir algo, o el programita para subir ficheros por FTP, si somos una agencia creativa, pues si un usuario tiene ese programa, pues que los demás usuarios también lo puedan tener, ¿no? Entonces, todo esto es complicado. Si compramos un ordenador en el MediaMarkt, lo instalamos, le ponemos el OneDrive o el Google Docs, pues ya lo tenemos. Pero nos estamos dejando de lado todo esto que explico yo ahora y que en el fondo, en el día a día, es muy importante por la ciberseguridad, por la productividad de los empleados, por la seguridad de los datos, por el control, por la auditoría, todo lo que una empresa en otros ámbitos tiene. A nivel de financiero, pues hay un control. A nivel de stocks hay un control. A nivel de calidad de producto hay unos controles. Y en la informática no. Pues bueno, ya va siendo hora, ¿no? Que en el 2024 las empresas nos pongamos las pilas y profesionalicemos la informática como se merece, porque si tú le das a la informática luego te da a ti, ¿no? Entonces, reconozco que llegar a estos niveles no es fácil, que si no tenéis informático propio y que os hacéis vosotros las cosas, pues es complicado, pero si tenéis informático propio, yo creo que no es excusa para no hacerlo. Que sí. Entonces, por ir un poco a lo práctico, ya hemos dicho ¿cómo centralizamos? Hemos dicho que los archivos compartidos ya está más que centralizado y compartido. Los archivos personales, simplemente es cuestión de decidir que esos archivos no tienen que residir en el ordenador del usuario, sino que tienen que residir en un sitio centralizado. Entonces, si usamos un servidor Windows, las políticas de Windows te lo permiten hacer. Si usamos un almacenamiento en la nube, por ejemplo, OneDrive te permite decir, no, cópiame los datos del archivo del usuario en la nube de OneDrive, que no estén en el PC local. Con Google Docs no sé cómo es, pero con Google Docs, como se trabaja todo en una web, pues es más fácil que eso esté centralizado. Pero entonces os digo, Chrome o Firefox o Edge, que cada empleado tenga una cuenta dada de alta en el navegador para que sus datos se sincronicen en el navegador y así sus contraseñas estén guardadas, sus favoritos, toda su configuración esté guardada, que es hoy día el navegador se come el 80% del trabajo muchas veces y si tenemos eso resuelto, pues vamos a tener esa parte cubierta, ¿no? Hemos dicho las configuraciones, o sea, los datos compartidos, los datos personales, las configuraciones, las políticas del sistema, ¿cómo podemos centralizar eso? Eso ya entra más en territorio de un informático profesional que os puede asesorar, pero yo desde mi experiencia os puedo decir, si tenéis servidor Windows, explotar las capacidades que tiene Windows para eso. Lo que pasa que es verdad que con el teletrabajo, pues eso cada vez es más difícil, porque si vamos con los portátiles por ahí, pues ya no los tenemos conectados al servidor y aplicar esas políticas es más complicado. Entonces, se pueden usar plataformas en la nube de gestión centralizada de equipos. Por ejemplo, Microsoft tiene una plataforma que se llama Intune, que se integra con Office 365 y con Windows 11 y 10 y permite, pues sí, centralizar el cambio de contraseñas, la ubicación de los archivos, todo eso, ¿no? Luego hay otras herramientas que usamos los informáticos para gestionar, pues, el antivirus mismo puede gestionar las actualizaciones de Windows, o hay herramientas dedicadas a gestionar las actualizaciones de Windows y el antivirus. O sea, a nivel profesional, los informáticos tenemos soluciones. Entonces, preguntadnos, porque es necesario que vuestros ordenadores tengan una plataforma central que
que los centralice su gestión, que sepáis los portátiles si están encendidos, si están apagados, si están funcionando bien, si tienen errores en el disco, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso os da visibilidad, lo mismo que un balance, pues al final de año te dice o durante los semestres te va diciendo cómo va tu empresa, ¿no? Y por último, las aplicaciones. ¿Cómo centralizamos aplicaciones? Pues básicamente tendríamos la posibilidad de tener un servidor central, como se ha tenido toda la vida. Ese servidor se puede subir a la nube y entonces esa misma aplicación a través de la nube también tenerla compartida, y luego con soluciones de software as a service, SaaS, ¿no? Esas aplicaciones web que son web hoy día, que ya nacen con el hecho de que ya no las tenemos en nuestros servidores, sino que las tenemos fuera, ¿no? En la nube, ¿no? Y entonces, pero claro, van a haber muchas aplicaciones que no están preparadas para trabajar en la nube, ¿no? Si queremos usar el Office, el Office de escritorio, pues lo vamos a tener que instalar en cada ordenador. Si queremos usar el Adobe, el Acrobat Pro o el Acrobat Reader, todo el suite de Adobe, lo vamos a tener que instalar en los ordenadores. AutoCAD, otras herramientas específicas por cada sector tiene sus herramientas, ¿no? Industriales, artísticos, creativos. Entonces, lo que yo propongo al mundo y que muchos otros proponemos son los escritorios virtuales. Los escritorios virtuales son un concepto que lo que hace es separamos el Windows del PC, sacamos el Windows del PC y lo subimos a la nube o a un servidor central. Y desde el PC local, que no se ha quedado sin Windows, pero se ha quedado con un Windows sin nada, un Windows instalado, siguiente, ¿no? Recién instalado y como mucho conectado a la nube de tu gestor, ¿no? Donde tú tienes tu gestión del sistema. Pero bueno, no quiero entrar en detalles ahí, pero sí que un PC tonto, una pantalla tonta, que inicia una sesión remota contra ese escritorio virtual. Entonces, ese escritorio virtual vive en una nube, en un servidor centralizado, que tiene copias de seguridad y que entonces, de golpe, centralizamos todo. Centralizamos los datos compartidos, centralizamos las aplicaciones, los datos personales, las configuraciones personales del usuario, las políticas del sistema, porque al final volvemos al concepto de tenerlo todo en un solo sitio, aunque está en la nube y es accesible desde cualquier lugar. Entonces, nosotros, el escritorio virtual es lo que trabajo, yo es lo que trabajo. Desde hace 10 años, 12 años, vi que esa era la solución para adaptarse al teletrabajo y a los nuevos retos tecnológicos, y en mi empresa es lo único que hacemos, es convertir a empresas que tienen portátiles, que tienen ordenadores en casa, en las oficinas, y sacar toda esa información, todas esas aplicaciones, instalarlas en un lugar central, y entonces los usuarios se conectan ahí desde donde sea. Ya da igual que estén en la oficina, que estén en distintas delegaciones, porque todo cuelga de un solo sitio, es la nube, y es una nube que nosotros hemos construido, porque claro, esto si te vas a comprarlo a un proveedor global, sale carísimo. Entonces nosotros decidimos construir nuestra propia infraestructura de escritorios virtuales en la nube, y de esta manera conseguimos centralizarlo todo. Y gracias a ello, nuestros clientes pues trabajan sin preocuparse, básicamente, porque está todo centralizado, todo con copias de seguridad, todo protegido, y al final conseguimos que ese camarote de los hermanos Marx se convierta en una barca de remo olímpica, ¿no? Donde los 8 remeros están ahí remando a un ritmo perfecto y donde está todo súper cuadrado, ¿no? Pues nada, gracias por vuestro tiempo, espero que este vídeo haya sido de interés y hasta el próximo.